Hola, ¿qué tal? Nuevamente la bienvenida a la reunión de domingo. Espero que sí hayas participado del tiempo de oración. Es tan importante tener una relación con la persona de Dios. Ahora pasamos al momento de aprender el consejo de la palabra de Dios, donde precisamente encontramos principios de vida que nos dan el rumbo correcto para vivir y alcanzar bendiciones en todo lo que hacemos, en todo lo que somos. Yo quisiera, en esta conferencia que le he titulado Inteligencia Espiritual, preguntarte, ¿cuál es tu visión de la vida? ¿En qué consiste la vida para ti? ¿Qué visión tienes acerca de la vida en general? Y yo quisiera que leyéramos con respecto a esta pregunta la respuesta que da el apóstol Santiago en su carta. Es un libro que hemos estado usando en la serie, una de las series pasadas de conferencias que llamamos Andando por Fe y que nos sigue dando mucho, mucho para aprender este libro de Santiago. Yo te invito a que vayamos a Santiago capítulo 4, donde en el versículo 13 escribe así: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué te parece las palabras que usa Santiago 4:13? Si tienes ahí tu Biblia, date cuenta que en estas palabras, en estas frases que utilizó Santiago, está diciendo y describiendo perfectamente bien cómo nos movemos en el día a día en nuestra vida. Tomamos decisiones, hacemos planes, decimos vamos a hacer esto, vamos a quedarnos aquí, a movernos allá, vamos a negociar, qué es lo que dice aquí, y vamos a ganar en este negocio, vamos a comenzar alguna nueva relación interpersonal, muchas cosas. Y en su expresión, lo que está tratando de transmitirnos es cuando no sabes lo que va a pasar mañana. Y por supuesto que no está diciendo que no debemos de planear porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Lo que está diciendo es con qué actitud tú miras y te conduces en la vida. Aquí y en el contexto lo puedes ver, unos versículos. Vamos adelante cuando termina esta parte y la leeremos al final de la conferencia. Está escribiéndole a unas personas que tienen una actitud de soberbia, de jactancia, que se sienten que saben lo que están haciendo, que saben lo que tienen que hacer, que tienen tal vez capacidades, recursos y toman decisiones y conducen su vida pensando que siempre la van a tener. Para ver este tema y contestar precisamente en qué consiste la vida, cuál es la verdad detrás de la visión de la vida, yo quiero invitarte a que abras tu Biblia conmigo en el Evangelio de Lucas. Y sí te invito a que abras tu Biblia. Hazlo. Vamos a estar aquí y vamos a estar volviendo a este pasaje de vez en vez. Yo siempre aconsejo altamente que cada quien tenga su Biblia si quieres hacer anotaciones y que te vayas incluso memorizando visualmente dónde van las cosas, porque así es como uno empieza luego a relacionar las diferentes verdades que encontramos en la Biblia y encontrar mayor sabiduría. Bueno, en Lucas capítulo 12 hay unas palabras que Jesús enseñó y yo quisiera que viésemos una de las parábolas que él enseñó para aprender en qué consiste la vida, porque si tú y yo sabemos en qué consiste la vida, seremos personas inteligentes, sabias en conducirnos por ella. Creo que estarás de acuerdo conmigo. Cuando alguien desconoce dónde está, cuando alguien no sabe las reglas del juego en el que está involucrado, difícilmente va a tener éxito. Difícilmente va a poder conducirse de una manera que maximice los beneficios y disminuya los riesgos del dolor o el fracaso. Si no tenemos visión, cualquier lado al que nos dirijamos va a estar bien. Y la verdad es de que no todos los caminos conducen al lugar correcto. Es muy importante tener visión correcta para poder planificar, para conducirnos correctamente hacia aquello que sabemos que consiste
nuestra fuente y nuestra meta de realización. Ahora sí, veamos Lucas capítulo 12 y leer desde el versículo 15. Dice en la versión Reina Valera del 60, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es una parábola pequeña, sencilla y muy contundente. Muy contundente con respecto a la visión de la vida. La visión que algunos tienen y la que otros no tienen. ¿Cuál es aquí la enseñanza, por ejemplo, de esta parábola? De entrada, lo que yo veo es un gran problema en este hombre rico, el cual en la Biblia se le conoce así como el rico necio o el rico insensato. Esta palabra necio o insensato se usa en la Biblia muchas veces para describir a una persona que es lo opuesta a ser sabia, lo opuesto a tener inteligencia aplicada, que es sabiduría. El problema de esta persona, este rico insensato, yo lo resumiría en esta frase: muchas inversiones en el lugar incorrecto. Hazte esta pregunta. Cuando tú fallezcas, cuando una persona fallece, todas las cosas por las cuales trabajó, ¿dónde se quedan? Hay un autor que me gusta leer, se llama John Ortberg, y escribió un libro que tituló de una manera simpática, Cuando el juego termina, todo vuelve a la caja. Y significa que, así como los juegos de mesa, por ejemplo, nos emocionamos y nos gusta algunos ganar en ellos. Yo en lo particular hay varios juegos de mesa que me gustan y uno que me gusta mucho es el Monopoly, Monopoly como le llames. A veces batallo un poquito en encontrar a alguien que quiera jugar conmigo, pero una vez que se juega, wow, yo juego para ganar. A veces hay gente que eso le molesta. Yo creo que uno no debe de obsesionarse con ello, pero si uno juega, disfrutarlo. Y yo creo que una manera de disfrutar pues es jugar de acuerdo a las reglas y con una meta. La meta pues es ganar, ¿no? Y qué interesante cuando vas dando vueltas en el tablero del Monopoly y vas disfrutando cómo tomas riesgos, compraré o no compraré esta propiedad, y el entusiasmo de levantar tu primer propiedad en algunas o activos fijos que vas teniendo, edificios, y de las cuales luego te dan rentas. Es muy interesante. Cuando al final ganas, hay personas que en cualquier juego que le guste y gana, ya sea el Monopoly o sea el Scrabble o sea algo, hay personas que hasta le toman una fotografía al tablero con todo lo que está ahí. ¡Wow! Esa es tu logro. Pero la verdad es que cuando el juego termina, ¿qué sigue? Todo vuelve a la caja. Y literalmente en nuestras vidas, vamos a una caja. Vamos a un ataúd. Y hay culturas, tal vez como la mexicana, que se aferran mucho al contacto con la persona fallecida y tratan de ponerle cosas a esa caja o adornar la caja, pero hagamos lo que hagamos, esta persona que ya falleció no se lleva nada de aquellas cosas que hizo. ¿En eso consiste la vida? ¿En eso? Con razón Santiago dice, la vida es como una neblina que viene y de repente, fugazmente, se desvanece. Ahora, ¿por qué este hombre en esta parábola hizo eso? Tener inversiones
que no le dieron, cuando digo en el lugar incorrecto, pues sí, es con respecto a una visión más amplia, que no le dieron rendimientos, algo de utilidad, no solo utilidad económica, financiera, sino algo de utilidad para el resto de su vida. Y es que aquí está un primer problema con el que nos enfrentamos. Nosotros creemos que tenemos un inicio, un origen, cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, no cuando nacemos, nuestro origen está en la concepción dentro del vientre de nuestra madre, y que tenemos un final después de los años que nos toque vivir en este mundo. Ese es un problema de visión grave, amigos, porque la Biblia nos enseña que el ser humano, en el diseño de Dios, fuimos creados con eternidad. Sí tenemos un inicio, porque somos seres creados. Dios como creador no tiene inicio, siempre ha sido y siempre será. Pero nosotros y todo lo que ha sido creado, todo lo creado tiene un inicio. Pero el ser humano en particular tiene una eternidad por delante. Y la palabra eternidad se caracteriza o se representa matemáticamente con el símbolo del infinito. 80 años, 10 años, 100 años versus infinitos años. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar de un lado para otro? Esas preguntas las vamos a responder. Pero lo importante es que tú y yo tengamos primeramente la visión correcta de la vida. Y para entender la visión correcta de la vida, así como el ejemplo de un juego, yo quisiera que apoyarnos en un juego o un deporte en este caso, que es el del fútbol americano. Porque la vida o la visión de la vida es muy parecida a la visión de cómo se juega el fútbol americano. Y yo sé que aquí nos están escuchando y viendo verdaderos fanáticos y personas que gustan del fútbol americano. Yo animo cuando se vuelva a reunir la reunión de hogar de la Herradura, que pues le pregunten a Héctor y a los anfitriones acerca de sus equipos favoritos, y un deporte que la verdad trae bastantes satisfacciones a aquellos que lo practican y también a los que lo vemos. El fútbol americano, yo quisiera que aquí lo vieras en esta siguiente lámina, consiste en un deporte que se juega a lo largo de 3 zonas. Aquí está la zona roja, la verde y una que puse de color azul claro. Y el objetivo de este juego o deporte es que los 2 equipos que se enfrentan en la zona verde, que es campo de juego, cada equipo trate de anotar la mayor cantidad de puntos, que es llevando el balón, metiéndose con el balón hacia su zona de anotación. En este caso, lo que tú estás viendo es como si tú o tu equipo hace yendo de izquierda a derecha. Y son 3 zonas. La zona a la que quieres llegar es esta zona a la derecha, que es la zona de anotación. Eso representa el éxito. Ese es el propósito de este juego. El partido se gana con más puntos por más ocasiones que se llega a la zona de anotación. ¿Dónde está la zona donde no quieres estar? A la izquierda. Esa es la zona del rival. Si el balón está en esa zona, ya sea porque tú mismo retrocediste o tú mismo lo metiste, o el rival, cuando le toca la posesión del balón, entra ahí, tú pierdes. Ahí es donde pierdes. ¿Y qué es lo que queda entre la zona rival y tu zona de anotación? Todo el campo de juego. Y así es la vida, amigos. Así es la vida. Precisamente yo quisiera que aquí nos lleváramos las 3 A's de en qué consiste precisamente el ABC de la visión de la vida, simplemente viendo cómo se juega el fútbol americano. Las 3 A's del plan de juego simplificado de en qué consiste la vida es: hay una zona de donde me debo alejar. La primera A es alejar. Hasta la derecha, la zona de anotación, nos va a representar la zona de lo que quiero alcanzar. Y en medio de las 2 A's, alejar y alcanzar, está el campo de juego, que es el campo en donde debo avanzar. Me alejo, me avanzo y alcanzo.
Así es la vida. Y así es el fútbol americano. Ahora, ¿qué en la vida representa o significan estas tres zonas? De una manera, yo diría sencilla, ¿sí? Porque esto nos va a dar, ya lo dije, para hablar en una serie de conferencias hacia adelante con un gran nivel de detalle, pero vamos a hacerlo poco a poco. Si tú ves la zona, primeramente vamos a hablar de la zona rival. Esta es la zona en donde se encuentra la peor versión de ti mismo. Por el contrario, la zona de anotación o la zona que tú quieres alcanzar es la zona donde se manifiesta la mejor versión. Ahora, yo aquí voy a personalizarlo y hablar de uno mismo, o sea, de ti, de mí, de una persona. Pero este marco o este sencillo framework acerca de en qué consiste la vida también aplica para todo, incluso para este mundo. El mismo nuestro mismo mundo tiene una peor versión de sí misma y tiene la mejor versión posible y que, por cierto, Dios había diseñado y destinado para todo el mundo. Esto es interesantísimo. En esa peor versión se encuentran precisamente todas aquellas cosas que roban la bendición. Todas aquellas cosas que no solo nos hacen infelices, sino que nos hacen que nuestro potencial no aflore, que no haya vida en el sentido de la fructificación, que prosperemos. Al contrario, en esta zona de la mejor versión se encuentra todo lo contrario a lo malo, precisamente las cosas en las cuales uno prospera, uno se siente bien consigo mismo, uno funciona de acuerdo al diseño del Creador. Ahora, entre estas dos grandes zonas, ¿qué es lo que nos separa? Y yo quisiera que aquí viéramos Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo. Esa palabra aquí significa al mundo actual, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Del lado izquierdo, la zona rival es a la que muchas veces el estado actual de las circunstancias, mundo actual, dice el siglo, el mundo actual, de la economía, de la salud, de cómo te fue el día de ayer con una persona en un encuentro desafortunado. Está precisamente las cosas a las cuales dice Pablo en Romanos 12, tenemos que salir y no conformarnos. Aquí la palabra conformar no significa resignación o algo así. La palabra conformación significa tomar la forma de aquello que te oprimió, ejerció presión sobre ti. Hay una figura que me gusta mucho, y la he comentado ya en otros foros, que es la de una moneda que se pone precisamente sobre la vía de un ferrocarril, de un tren, y tú ves que en esa moneda hay en cada una de sus caras un relieve. Y tal cual ese relieve o esas caras de la moneda te ayudan a ti a identificar de qué es esa moneda, el valor que tiene esa moneda. Sin estos relieves, ya sea el rostro de un héroe o la estampa o el escudo de la nación en otro lado, uno no sabría el valor o el valor que representa esa moneda. Cuando tú pones esa moneda arriba de una vía y pasa el tren, pasó el tren, toneladas de presión, de fuerza sobre esa moneda, tú la tomas y ¿cómo queda? No solamente queda muy grande, no sé si aquí alguien ha hecho ese experimento de chico o tal vez de grande. ¿Cómo queda? No solamente se expande, sino que ese relieve que tenía para poder identificarlo desaparece. Alguien diría, se fue. No, no es tanto que se haya ido, sino que la moneda tomó el relieve o la forma de aquello que lo oprimió, de aquello que lo presionó. Y sabes, la moneda perdió su valor no porque dejó de ser moneda, sino porque perdió la capacidad de ser identificada por su valor. Sabes, la peor versión de nosotros mismos va viniendo en nuestra vida conforme las situaciones externas nos presionan a tal grado, y permíteme esta expresión difícil que voy a decir,
nos presionan a tal grado que nosotros permitimos ser conformados a aquello que nos oprimió. Y si lo que nos está oprimiendo es una crisis, nosotros nos volvemos personas de crisis. Si lo que nos está oprimiendo es alguna injusticia, alguna maldad, y nosotros cedemos y vamos tomando la forma de aquello que nos está oprimiendo, va perdiéndose la identidad del valor que Dios puso en su diseño para nosotros y nos vamos conformando a otra cosa que puede ser incluso basura. El secreto en Romanos 12:2 dice, tú puedes pasar de esta zona de la que tú te quieres alejar, la zona del rival donde tú pierdes, donde está la peor versión de ti, la peor versión de la economía, la peor versión de una nación, la peor versión de un matrimonio, la peor versión de una empresa, la peor versión de todo lo que tú quieras. Ponlo aquí, en este marco, en este framework. Puedes salir de ahí y en lugar de ser conformado, aun y cuando tengas ya esa conformación negativa, puedes ser transformado. De conformado a transformado. Y esto de conformado a transformado, dice aquí en Romanos 12, un primer paso es a través de la renovación de tu manera de entender las cosas, a través de la renovación de tu mentalidad. Eso nos va llevando al título de esta conferencia, inteligencia espiritual. Qué interesante es que nosotros, en el concepto general de vida, vamos viendo palabras que antes tal vez no habíamos entendido bien, pero que describen este efecto. Una palabra es pecado. A veces por nuestra misma religiosidad o cultura, no sé qué pensamos de lo que es el pecado. Pero lo que nos enseña la Biblia y el original de las Escrituras es que la palabra pecado significa fallar al centro o fallar al blanco de la perfecta voluntad de Dios, que como un padre de amor incondicional, en esa voluntad quiere lo mejor para sus hijos. Si no lo viste en Romanos 12, otra vez míralo, dice, cuando nosotros somos transformados, comenzando con la renovación de nuestro entendimiento, o sea, de cómo entendemos la vida, de cómo visualizamos y aprendemos y entendemos la vida, dice, podremos ir comprobando la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de un Padre de amor incondicional. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Dice, buena, agradable y perfecta. Si tú eres de las personas que dice, ¿dónde está el efecto de la voluntad de Dios en mi vida, en mi entorno? Una gran respuesta es posiblemente lo que estamos viendo, lo que ves en ti mismo, lo que ves en esa área que quieres, que no te gusta, de la que te quieres alejar. Estás viendo una peor versión porque está conformada a presión que le ha dado una forma equivocada de lo que realmente Dios diseñó. Y la peor presión, peor que este tren ferrocarril que está sobre esta moneda con identidad, es el pecado. Es a ir en contra de la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para el diseño de nuestras vidas, en todas las áreas. El pecado, según Juan 10:10, dice que nos roba nuestra identidad, nos roba nuestra libertad, nos va esclavizando áreas. Lo vemos en la drogadicción, lo vemos en la inmoralidad sexual, lo vemos en el robar compulsivamente, y no digo de entrar a una tiendita y no poder agarrar algo y detenerte esa parte. Hablo en los negocios, en la economía, los países, gobiernos, algunos de esos gobiernos cercanos a nosotros que se financian a través de lo que está equivocado. Todo eso nos va conformando a una peor versión de nosotros mismos. Porque el pecado roba identidad, como le pasa a la moneda. El pecado esclaviza y el pecado nos aleja de la vida, nos conduce a la muerte. Y todo de lo que se deriva de la vida, que es fructificar, prosperar, tener nuevos comienzos. Ahora, hacia la otra parte, la zona de anotación, lo que nos dice es que precisamente es todo lo opuesto. Ahí está una parte donde esto que está conformado es transformado para
recuperar su identidad, para ir recuperando su libertad y para ir realmente viviendo, no sobreviviendo. Teniendo vida, dice Juan 10:10, Jesús dijo en Juan 10:10, en abundancia y para siempre. Así que aquí lo que vemos en esta parte es que en la zona rival, de donde me quiero alejar, donde me debo alejar, donde está la peor versión de una persona o de una institución o de cualquier cosa, esto representa mi fracaso. Y lo que uno debería de sentir como primera reacción o acción permanente es una aversión al fracaso, una aversión a estar en esa zona. Es lo que uno debería sentir. Y en la otra, lo que quiero alcanzar, donde está la mejor versión de todas las cosas, está la vida. Esa es nuestra meta. Esa meta, lo que debemos de verla, es como nuestro propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. No somos producto de la casualidad. Dios tiene un propósito. Y a veces uno dice, ¿y dónde está Dios en esta situación que estoy viviendo difícil? A ver, esa es la meta, ese es el propósito. Entre la zona donde me debo alejar y la zona a la que quiero alcanzar, está el campo de batalla o el campo de juego de la vida. Y como en el fútbol americano, vamos con el objetivo en esa zona de avanzar. Pero no siempre los equipos que ganan los campeonatos siempre están avanzando en esa zona. Hay muchos retrocesos. Y no siempre es agradable esa parte del juego. No sé si has visto el fútbol americano. Yo no creo que sea agradable para un mariscal de campo que pesa unos 90 kilos o no sé cuánto, está con el balón, que de repente venga a toda velocidad 130 kilos de puro músculo y lo tiren. No sé si sabes cuánto son capaces de levantar los brazos de esos angelitos de 130 kilos de peso. Así es la vida. Pero hay grandes satisfacciones en el juego, en el campo de batalla. Desgraciadamente, la vida no es como un juego, como un deporte, donde al final, pues, tal vez no pase nada si pierdes, si retrocedes o avanzas o no avanzas tanto. Aquí jugamos muchas veces, sí, con sentimientos, jugamos con salud. Se juega uno a veces la vida y la muerte. Pero Dios está por encima de todo eso. Mira cómo el éxito se va alcanzando conforme vamos avanzando en esto que yo le he llamado en el campo de juego, el campo de juego de la vida o el campo de batalla de la vida. Aquí, en esta parte que tú puedes ver aquí en nuestro marco, es donde no está ni la peor versión de nosotros, ni la mejor versión de nosotros. Hay una mezcla que yo le he llamado My Work in Progress. A veces no sé cómo se deben traducir algunas palabras que usamos en los proyectos o en los negocios. Yo le puse aquí mi trabajo en progreso. La zona de la que te debes alejar representa tu fracaso. La zona que quieres alcanzar representa tu meta, tu éxito. Entonces, ¿qué representa el campo de juego o el campo de batalla en el que nos encontramos en esta vida? La ruta a transitar. La visión de la vida que nos toca vivir es que es una ruta para transitar por ella en nuestro camino a la meta. En la parábola del rico insensato estamos aprendiendo que él se condujo como si la meta estuviese en la ruta. Y aquí un ejemplo que yo uso para poder explicar, entenderme yo mismo primeramente, yo entender qué significa esto, es la de un viaje. Tienes que entender que la vida que nos toca vivir ahora, no hablo de la eternidad, la vida que como la concebimos desde nuestro nacimiento y los 100 años que puedas llegar a vivir, si es que no ocurre un accidente antes o algo trágico. Es como estar de viaje. Somos seres eternos que en esta vida se encuentran de viaje. ¿Qué mentalidad tiene una persona que está de viaje con respecto al lugar donde está transitando y el lugar de su residencia?
Cuando tú tienes un lugar de residencia, te pones mucha atención en qué coche usas para ir de un lugar a otro, ¿no? Hasta personas que, pues, pudiendo tener un coche, ¿verdad? Que cuesta poco, y que les sirve para transportarse, pagan 2, 3, 4 veces más de lo que puedes tener con un coche más sencillo, con tal de tener la comodidad, el gusto visual, cualquier cosa de un coche más lujoso o mejor visto. Pero cuando tú estás de viaje, ¿te fijas mucho en el coche? Eres de las personas que va a entrar a un taxi y está limpio y funciona y dice, no, como no es de tal marca, como no huele de esta manera, como no tiene 4 veces el valor de ese coche, no me voy a meter. ¿Eres de esos? Seguramente no. Porque uno cuando está transitando no hace grandes inversiones, hace mínimos gastos, pero no nos establecemos haciendo inversiones en un lugar del cual solo estaremos 3 semanas. Uno alquila, y puede ser un muy lindo cuarto de hotel, pero sigue siendo un lugar que no te pertenece cuando estás de viaje. Pero cuando tú ya estás en una zona permanente, en tu residencia permanente, es válido que uno aspire a tener posesión y ser dueño de la casa en la que tú estás. Si lo vas viendo, ¿en qué consiste la vida? Si nos damos cuenta que el campo de juego que nos toca transitar es una ruta en tránsito, entonces simplemente queda el saber cómo conducirnos en ella. Y ese es el tercer punto que yo aquí pongo, inteligencia. Y me gusta lo que dice el apóstol Pablo con respecto a la inteligencia que se necesita para poder avanzar. Esta es la segunda A, avanzar hacia mi meta. Dice 1 Corintios 9:24, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. ¿Qué significa esto? Yo juego, yo compito, yo corro la carrera en este sentido figurado. En el fútbol americano que estoy dando este ejemplo, yo me conduzco y avanzo en el campo de juego con inteligencia. ¿Qué inteligencia la que tú tienes? ¿Con qué inteligencia te estás conduciendo? ¿Qué tan renovado está tu manera de entender las cosas de manera que puedas realmente aspirar de ser conformado en muchas áreas a una mala versión, a poder ser transformado a lo mejor y conducirte hacia eso? Y no solamente hablo de una versión de una personalidad y eso, estoy hablando de el resultado de tu trabajo, estoy hablando del resultado de tus relaciones interpersonales, estoy hablando de tu autoestima, estoy hablando de tu eternidad. No solamente del momento de la ruta, sino que sepas conducirte en el momento de la ruta transitoria para que tu eternidad no seas como el rico insensato, que en estos años que le tocó vivir en la ruta, era el más rico de los viajeros. Y cuando llega a su zona permanente, todo lo opuesto a rico, era el más pobre. Más rico en la zona temporal versus ser el más pobre para siempre. Qué interesante visión. Necesitamos inteligencia. Déjame definir inteligencia. Tal vez no sea la mejor, pero nos sirve esta definición. Inteligencia es la facultad de la mente que permite entender, razonar, aprender, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Nosotros tenemos una inteligencia y generalmente aprendemos, razonamos en base a lo que vemos, en base a esto. Esa es una inteligencia física o material. En los últimos años hemos aprendido acerca de que debemos de tener, si queremos mayores éxitos en nuestra vida, de tener algo más profundo que lo que es superficial, una inteligencia emocional. Es esa inteligencia en la cual tenemos conciencia propia, tenemos autorregulación.
No necesitamos que alguien nos regule. Autorregulación. Encontramos nuestra motivación interior incluso para trabajar. Algo que va más allá de lo material. Nos da un desarrollo incluso en habilidades sociales y hace que procuremos tener empatía con otras personas. Ya te dije los 6 puntos de lo que es la inteligencia emocional. Pero nosotros no solo somos cuerpo para tener una inteligencia visual, una inteligencia material, no solo somos alma, y está muy bien que pasemos de la inteligencia material a la inteligencia emocional, sino que somos algo más profundo. Y si tú vas teniendo una inteligencia a los niveles más profundos, tendrás la visión completa del juego, no como el rico insensato. Hace inversiones porque tiene una visión limitada del juego, una visión limitada de la vida. A esa inteligencia a la cual ahora debemos de aspirar y movernos, se llama inteligencia espiritual, según la Biblia. Mira esta definición que está aquí de inteligencia y mira ahora cómo voy a darle un matiz para, usando las mismas palabras, la mayoría de estas, definir inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual es la facultad que tiene la mente sujeta a Dios, que permite entender, razonar, aprender, tomar decisiones y formarse la idea perfecta y completa de la realidad. No una idea determinada. El problema de tener una idea determinada de la realidad es que esas realidades son relativas. Y una persona con inteligencia emocional, inteligencia material, se va a formar una idea determinada de la situación que está viviendo, que está enfrentando, de su realidad. El problema es que la realidad es relativa. Si a alguien le preguntas qué opinas tú de la ciudad de Sao Paulo, de Ciudad de México, vas a ver respuestas completamente contrastantes. Porque si a alguien le fue muy bien, esa fue su realidad, lo vivió, va a hablar muy mal de la ciudad. Pero si a alguien le fue muy mal, si a alguien le fue muy bien, en su realidad tuvo éxito, encontró el amor de su vida, vivió, tuvo salud, es la mejor ciudad del mundo. Las realidades son relativas, pero siempre habrá solo una verdad absoluta. Lo que realmente es, lo que realmente fue y lo que realmente será. Y el único que puede definirla, descubrirla y transmitirla es el ser que está sobre todo lo creado. Ese es Dios, es el Creador. Cuando tú sujetas tu mente al Creador, y sujetarla es rendirla, caminar con Él, aprender de Él, vas tomando inteligencia espiritual. Mira lo que dice Colosenses 1, 9 al 11. Aquí es donde está el término, donde se acuña el término. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Esa palabra paciencia significa perseverancia. Y para toda longanimidad, que significa fortaleza de ánimo ante la adversidad. Así que aquí ya vamos cayendo acerca de ¿para qué queremos inteligencia espiritual? A detalle, según la Biblia nos enseña. Y este pasaje nos dice lo que está aquí en esta siguiente lámina. Que el objetivo de la inteligencia espiritual es para prosperar en toda buena obra. No es prosperar en todas las cosas malas que haces, en toda la maldad que le haces a otra persona. No, es para prosperar en todo lo que se hace de acuerdo a los estándares de Dios, por supuesto. Y no es fácil, ¿eh? Esos son para tener grandes resultados. Prosperar son resultados grandiosos. ¿Y cómo se obtienen resultados? Sabiendo qué hacer y pudiendo hacer eso que sabes. Eso es lo que dice Colosenses 1, 9 al 11.
Saber qué hacer significa crecer en el conocimiento de Dios, según leímos, y poder hacerlo es ser fortalecidos con el poder de Dios. La inteligencia espiritual nos da dos tipos de conocimientos, y solamente los voy a mencionar, estos dos tipos de conocimientos, donde en cada uno de estos tipos hay tres conocimientos de en qué consiste tener inteligencia espiritual. Te animo a que los anotes, porque vamos a estarlos estudiando ya en las conferencias posteriores. El primer grupo de conocimientos que nos da la inteligencia espiritual son conocimientos para posicionarnos en la realidad de la vida. O yo diría en la verdad de la vida. No una realidad relativa, sino realmente en cómo es la vida, posicionarnos. Y una vez que tú te posicionas en la ruta correcta, ahora tienes que avanzar. Ese es el segundo conjunto de conocimientos que revela la inteligencia espiritual. Mira aquí el primero de esos 6. Tener inteligencia espiritual es saber que soy un ser espiritual, creado por otro ser espiritual que es el Creador, diseñado con identidad y propósito. Si tú ves el Evangelio de Lucas capítulo 12, y por supuesto yo aquí puse otras referencias que no voy a leer, pero las puedes tú ver. Qué interesante que este capítulo 12 nos va marcando qué es tener inteligencia espiritual para poder posicionarnos en la vida y avanzar en la vida. Posicionarnos y avanzar. Es la segunda, ¿verdad?, que hemos hablado. Me tengo que alejar para alcanzar la meta, pero entre los dos es avanzar hacia esa meta. Y Lucas 12, te invito a que lo veas en tu Biblia, dice versículo 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Por qué dice esta palabra? Porque el contexto, y si quieres míralo antes, ¿no? En el versículo 4 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Os está diciendo, no tengas miedo de aquellos que solamente el peor daño que te pueden hacer es en la ruta de transición, que es esta vida. Por supuesto que tenemos que cuidarnos, protegernos, por supuesto. Pero hay algo más grande, lo que dice. Dice, si a alguien vas a tenerle en todo caso miedo, es al que te puede afectar para tu eternidad. Es lo que está diciendo. Somos nosotros, como dice Génesis 1, 26 al 28, seres que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Eso está en Génesis 1, 26 al 28. Y nos ha dado identidad. ¿Cuál es? La imagen de Dios. El parecido a Dios. No al de un animal, no al de un simio que evolucionó. A Dios. Hay algo de Dios en todo ser humano. El diseño a su imagen y semejanza. Y tenemos propósito. Ese es el primer conocimiento que nos va revelando la inteligencia espiritual. Segundo conocimiento es tener inteligencia espiritual, es saber que todo lo que tengo es del Creador y me ha sido confiado para administrárselo. Mira, es que esto empieza a cambiar los paradigmas y el entendimiento de la vida. ¿Por qué crees que no puedes matar a otra persona? Aun y cuando todavía no ha nacido, pero ya está ahí. ¿Por qué crees que no es la práctica correcta quitarte tu propia vida? Porque ni tu vida ni la vida de los demás te pertenece. Segunda revelación para posicionarte en la realidad de la vida es que sepas que todo lo que tienes es de Dios. Y te ha sido confiado para que lo administres en su representación. Aquí hay mucha profundidad, amigos. No vamos a poder profundizar en estos puntos. Eso está incluso en nuestro capítulo 12 de Lucas. Está dibujado, versículo 42 en adelante. Dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga
le halle haciendo así, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Está diciendo que en esta vida tú y yo somos como un administrador, un mayordomo, al frente de toda la propiedad que Dios te ha confiado, tu vida, tu salud, los recursos que vas teniendo, lo que has ido produciendo, todo. Pero eres el mayordomo. Y si somos fieles, como dice aquí, y prudentes, va a haber un tiempo en que esa transición de tu vida, esa ruta va a terminar. ¿Y sabes qué es lo que sigue? Si fuiste fiel en lo ajeno, o sea, en lo que es de Dios y te confió, dice, ahora estarás al frente de todos sus bienes. Vamos a ir viendo incluso de qué habla esto, cómo es la eternidad. Vamos a ir viendo grandes detalles en esta serie de conferencia. Te animo que no te pierdas ninguno. Génesis 2:15 tal cual dice que Dios cuando formó al ser humano, el primero fue Adán, dice que lo puso en un huerto para que lo administrara. No dice porque es mi hijo y se lo regalo y puede hacer lo que quiera con él. No, para que se lo administre. Enseña esto a tus hijos. Conforme van creciendo, están en tu casa, no le enseñes al niño de 3 años que es dueño de, pues no sé, de su cuarto, de las cosas que le has dado. Es el administrador. Y lo tiene que cuidar. Es el director, es el gerente general de las cosas que le vas confiando. Pero hay una gran diferencia entre ser el CEO y ser el dueño. Es muy importante ser el CEO, sin duda alguna. Pero tenemos que estar ubicados en la realidad de la vida. Vamos a avanzar, si no se nos hace más tarde. Dice el tercer punto, tercer conocimiento, que esta vida es temporal. Y al finalizarla, rendiré cuentas de ella al Creador. Lucas 12:20, en lo que estamos leyendo, lo dice tal cual. Dice que cuando estaba haciendo planes el rico insensato, Dios viene y le dice, necio, no sabes que ahora van a venir a pedir tu alma. Dice, y todo lo que has hecho, ¿para quién va a ser? ¿Para qué va a ser? Dice, tenés otra opción, ser rico también para con Dios. Porque como Dios es eterno, todas aquellas inversiones y tesoros que se hacen con Dios, en lo de Dios, que es un orden de Dios, un reino eterno, eso lo vas a ver, lo vas a tener en la siguiente vida. Mira lo que dice Eclesiastés 12:7-8. Creo que es muy interesante y oportuno verlo. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Este pasaje otra vez nos recuerda que cuando el juego termina, todo vuelve a la caja. En el Super Bowl, cuando el juego terminó, todo se apagó y todo se limpió, se acabó. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, y a mí me gusta usar en esta palabra juicio el verdadero sentido, y lo vamos a aprender más adelante, el sentido de esa palabra juicio, ¿qué significa? Rendición de cuentas. Por supuesto. Aún gente grande, importante, tú puedes ser el director general de la empresa más grande del mundo. ¿Sabes qué? Vas a tener que rendir cuentas a un consejo que representa a los accionistas mayoritarios y bueno, también hay representantes de los minoritarios. Cuando eres mayordomo, tienes que rendir cuentas. Así es la vida. Ese es el paradigma correcto de la vida. Estos tres que estás viendo, tres conocimientos, nos lo revela la inteligencia espiritual para posicionarnos en la realidad de la vida. Ahora hay otros tres conocimientos. ¿Para qué? Ya que me estoy posicionando, puedes ver ahí la fotografía izquierda del fútbol americano, esa es la posición que está, ya está en la posición correcta. Ahora el mariscal de campo va a sacar el balón para avanzar. Hay otros tres conocimientos que la inteligencia espiritual revela, que si los tienes, ahora sí, vas creciendo en inteligencia espiritual. Estos primeros son para posicionarte simplemente en el lugar correcto. Pero ahora, para avanzar, es crecer en la inteligencia espiritual. Y eso los encontramos precisamente en Efesios capítulo 1, 16-19, que su comienzo es muy parecido a lo que leímos de Colosenses 1. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Esto que puse en letras resaltadas es inteligencia espiritual. Dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Los siguientes tres conocimientos ahí están puestos y te hago el resumen ejecutivo. Número 4, tener inteligencia espiritual es saber cuál es la esperanza a que Dios me ha llamado. Significa que conozcas, que tengas una meta fiable. Esperanza, la esperanza que se enseña en la Biblia no es una persona tonta que ilusamente piensa que va a pasar algo y nunca va a pasar. Que de una manera ilusa, inocente, tonta, dice, yo espero que pase y todo cambie. ¿Y por qué va a cambiar? Esperanza. La esperanza que Dios nos da es de que puedes alcanzar una meta. La meta es alcanzable. No son sueños. Son realidades que todavía no llegan. Pero es una meta viable. Eso es lo que dice también en Lucas 12:15. O sea, en nuestra misma parábola y pasaje que estamos viendo. El siguiente conocimiento, número 5, es la inteligencia espiritual es saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los hijos de Dios. ¿Qué significa esta herencia? Recursos de gran valor. Mira qué interesante que aquí aparece la palabra riquezas. Riquezas. ¿Qué son riquezas? Recursos de gran valor. La inteligencia espiritual nos revela cuáles son. Y aquí es donde vamos viendo, y esto lo puedes ver aquí justo Lucas 12, 16 y 21, Lucas 12, 29 y 32. Ahí está tu Biblia, puedes hacer referencia. Aún en este tremendo capítulo 12 de Lucas, que vamos a seguir dando vueltas en los siguientes domingos, solo el capítulo 12 de Lucas. Nos está diciendo que las riquezas no es algo malo. Dios incluso quiere que tengas inteligencia espiritual para que sepas cuáles son las mayores riquezas que están a tu disposición si eres hijo de Dios, si eres parte de la familia, de su familia. Y tú puedes hoy, si nunca lo habías escuchado, nunca lo habías decidido, decidir ser parte de la familia de Dios y decir, Señor, yo quiero verte como un padre, sujetarme a ti como un padre y poder recibir y poder experimentar el que tú me veas y me trates como tu hijo. Sí, a un hijo se le disciplina, a un hijo se le guía, pero sobre todo se le enseña, se le motiva, se le nutre, se le guarda, se le motiva, se le ama con todo el corazón, con un amor incondicional. Tú puedes decidirlo, porque el resultado es que para los hijos hay herencia. Y esa herencia, vamos a darnos cuenta de algo, no es algo que solamente se va a recibir cuando tú termines esta vida que es la ruta de tránsito que tienes. Cuando tú y yo terminemos nuestra ruta de tránsito y cuando el mundo termine el tiempo que Dios ha establecido de tránsito, porque el mundo tiene también una edad. Tú puedes tener 70, 100 años como la edad que Dios te va a dar para tu vida de tránsito, pero el mundo también tiene una edad. Y vamos a ver ese detalle porque está en Lucas 12 más adelante. Cuando termine este tiempo de tránsito, va a haber la plenitud de esa herencia. Te lo digo desde ahorita, ese es el reino de Dios. Tu herencia y mi herencia es el orden perfecto, bueno y agradable de Dios para la vida a plenitud. Vamos a irlo viendo. Por eso es de que Lucas 12, el versículo 35 o 34, dice también que no tengamos miedo,
porque al Padre le ha agradado darnos el reino. El reino. Son recursos de gran valor. Mira lo que dice Lucas, realmente es el versículo 29. Dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué está diciendo? Que si tú vas buscando desde ahorita la herencia, se van a ir manifestando algunas de esas riquezas en tu realidad. Las riquezas de la herencia del reino que en los cielos se manifiesta a plenitud pueden invadir tu tierra el día de hoy. ¿Y el resultado cuál es? En lo que tú estás dando prioridad a la meta, tus necesidades también de aquí, como algo añadido, también van a ser resueltas. Es una mejor oferta. No tengas miedo, porque a nuestro Padre le ha placido darnos el reino. Y finalmente, 6. Tener inteligencia espiritual es saber cuál es la supereminente grandeza de su poder para con los que creen. Esta palabra poder nos habla de capacidades irrestrictas. ¿Por qué? Porque en Efesios 1, 19 al 20, cuando dice esto del poder, dice, ese es el tipo de poder que está para ti, a tu disposición, que es el que levantó a Jesucristo de los muertos, el que resucitó a un muerto. Simplemente en Marcos 9:23 Jesús mismo dijo, si puedes creer, por eso dice aquí a los que creen, si puedes creer, al que cree todo, le será posible. Palabras muy fuertes que hemos estudiado en otros momentos y tenemos que seguir asimilando. 6 conocimientos, 3 para posicionarnos en la realidad de la vida. No los tires, no los olvides, anótalos. Y 3 que tenemos que ir formando y aquilatando para avanzar. Te espero en las siguientes reuniones de domingo, donde vamos a ir viendo cómo, en particular estos últimos 3, 4, 5 y 6 conocimiento, cómo avanzar en la carrera de la vida. Porque cuando nosotros avanzamos, aquello que queremos alcanzar, que es la meta y el propósito de Dios para nuestra vida, hace que lo que avancemos tenga sentido. Y hace que no solamente tenga sentido y tengamos contentamiento, como debes escuchar la conferencia de José Luis Mantecón acerca del contentamiento la semana pasada, 2 de agosto 2020, sino que también vamos recibiendo probadas, manifestaciones de esa herencia, de esa meta. Este es el juego simplificado. Buenos resultados. Yo quisiera que, para terminar, tú vieras cómo esto avanzar en la vida hace que, aunque de repente en el campo de batalla de la vida, el campo de juego de la vida, haya situaciones de retrocesos, dificultades, que parezca que no solamente nos aleja o nos priva de alcanzar la meta o el propósito, sino que nos hace retroceder a nuestra peor versión, a la zona rival. Con Dios, porque la inteligencia espiritual se basa en rendir nuestra vida a Dios. Con Dios es posible. Para esto, yo quiero que dediquemos solo 1 minuto y medio para ver una entrevista con un hombre de éxito, Nick Foles, que hace 2 años fue el mejor jugador del Super Bowl 52. Escucha cómo él habla en una entrevista a nivel nacional acerca de su avanzar en la vida por fe y los recursos que él tomó para llegar, o más bien acercarse a la meta. Adelante. Football game. Nick, were you really close to walking away, quitting 2 years ago? Were you close to quitting? Yeah, I mean, in my heart, it was probably 100%. And it was, it was a tough 6 months. I went through a lot. My wife was there every step of the way. My faith was tested. But I just kept leaning on the Lord, kept praying,
You know, it's a journey that we all go through. And that's why, you know, sharing this is like, people shouldn't be afraid to feel that, and you know, inside them, because I feel like everyone goes through that moment. And we're so blessed to play this game, but it eventually comes to an end. And at that time, I would not be the person I am today without have going through that. And then it just makes this moment like you're just grateful and blessed to be in this moment. Did you lose your love for the game? Yeah, that was it. If you don't love this game, it's hard to do. So when you don't have your joy, I grew up in Texas. Played some Texas high school football. Talk to him, baby. Hey, that stuff's real. I touched the football the first day I was born. So when the joy goes away, that's a hard thing. But that journey that I went on strengthened me, because when I was weak, I became strong, and that's where you're just blessed in this moment. We're humbled in this moment, and grateful. Do you think it Muy bien, es inspirador y yo quisiera que en nuestra página la visites, te inscribas al canal de YouTube y escuches si quieres otra vez esta entrevista de Nick Foles. Yo quisiera que oráramos para poner delante de Dios estos conocimientos que Él hoy, a través de su palabra, nos ha dado. Y yo quiero hacerte 3 recomendaciones muy concretas. La primera, para tener inteligencia espiritual y crecer en ella, distingue constantemente lo que es temporal y lo que es eterno. Y la Biblia nos enseña que Dios es eterno, que todo espíritu es eterno, como tú, como tu prójimo, cualquier persona, y que la palabra de Dios es eterna. Así que las cosas que nosotros hacemos conforme a su palabra van a ser eternas. Todo lo demás, mira un letrero que dice temporal, 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 temporal. Y no significa que eso está mal, significa que tienes que saberlo manejar y poner en la prioridad correcta. Segunda recomendación, pon tu mira en las cosas de arriba. Eso dice Colosenses 3:21. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Dios, donde está su orden, vamos a encontrar identidad, propósito y el empoderamiento para avanzar al propósito de Dios para tu vida. Aprendamos a hacer esto. Y para poderlo hacer, yo diría la tercera recomendación, aquí está. Ejercítate para andar con fe. La palabra fe es poder creerle a Dios, tener confianza en Él, llevar a la práctica aquellas cosas que no se ven, pero que podemos confiar porque Él las dijo, y tener un compromiso activo de relacionamiento con su persona. ¿Qué significa ejercitarnos para andar con fe? Me gusta mucho lo que dice 1 de Timoteo 4, 7 al 8. Dice, ejercítate, dice, en la piedad. La palabra piedad significa conducirte a la manera de Dios. Eso significa piedad. Para eso, ejercita tu espíritu, relacionándote con la persona de Dios. Si uno no habla en la oración con Él, si uno no lo reconoce con alabanza, tu espíritu no se va a ejercitar. Y va a pasar lo que dice Hebreos 5, 13 al 14. Que si nosotros no ejercitamos algo, como una parte del cuerpo, o en este caso tu espíritu, queda atrofiado. Y no podemos ir a mayor profundidad ni a mayores capacidades porque no estamos ejercitados, no tenemos ejercicio en ello. Y lo segundo es, ejercita todo tu ser. O sea, ejercita tus acciones, tu cuerpo, tus emociones, tu alma y tu espíritu, poniendo en práctica la palabra de Dios. Ponla en práctica, no es porque lo sientas o no, es parte del ejercicio. Y si la Biblia me dice que esto es bueno, que esto es conveniente, que esto hay que hacer, ejercítalo y hazlo. La gente que a veces quiere hacer ejercicio físico, y lo hace solo cuando lo siente hacer o cuando tiene ánimo, nunca desarrolla nada. Se necesita la disciplina. ¿Quieres ejercitarte? ¿Quieres tener inteligencia espiritual? Ejercita el poner en práctica la palabra de Dios. Muy bien. Santiago 4 nos da este resumen que hemos visto. Permítame leerlo porque al final viene una palabra de advertencia. Versículo 13 al 17. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y negociaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana.
Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué digo esta última advertencia del versículo 17? Porque la mayoría de nosotros caemos en la tentación de creer que tener inteligencia espiritual es saber. Pero al que sabe hacer lo que se tiene que hacer y no lo hace, igual es que la persona que hace adrede lo que es malo. Saber sin hacer no sirve. Que Dios les bendiga en esta semana, que estén muy bien y que coman rico.